Amigas, amigos, muy buenas noches, tengan todos y todas ustedes. Gracias por acompañarnos en Tu Diputado TV. Esto es Respuestas. El día de hoy estamos transmitiendo como todos los jueves desde Linares, número 74, el corazón de la colonia Roma Sur. Y vamos a hablar de varios temas, de varios logros, de varias luchas que se han venido dando a través de un año de arduo trabajo legislativo, de un equipo de trabajo que me honro en dirigir y en presidir. El día sábado pasado estuvimos en el Cárcamo de Dolores, allá en Chapultepec, segunda sección, un lugar místico, un lugar mítico, donde se veneraba a dioses prehispánicos, en donde había una fuente que se consideraba de la eterna juventud y que después ese mismo lugar, en el Cárcamo de Dolores, precisamente llegó a confluir el agua del Lerma y de ahí toda la distribución hidráulica a la Ciudad de México. Un lugar muy interesante en donde vamos a estar platicando con ustedes de lo que ocurrió el sábado pasado. Agradezco mucho la presencia de nuestro amigo Jesús Gres Monzón. Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, diputado, muchas gracias. Sergio Aguayo, Diputado, nuestro noches. invitado, Buenas noches. que hace el posible y que nos ayuda a hacer posible que nuestros niños, niñas que vienen aquí con algún problema visual, se lleven sus lentes y salgan viendo mejor. Así es. Y voy a agradecerle también la presencia a nuestro amigo, él es comediante, es un artista connotado, conocido, se le caracteriza por su buen humor, por sus facultades histriónicas, canta. ¿No te he visto bailar, Freddy? Malísimo. Muy mal, ¿verdad? Sí, somos del grupo. Freddy Show, Gracias. que nos acompaña. Oye, ¿qué vienes de manifestación o qué? Vengo hoy, vine de anarquista, es que así puedes pasar a todos lados, haces pipí donde quieras, haces lo que quieras y nadie te hace nada. ¿No te hace nada? No, nada. Estás como el borrachito aquel que llega, estaba orinando en vía pública y llega el policía y le dice, oiga, mi amigo, ¿qué no sabe usted que aquí es vía pública y que no se puede orinar en vía pública? Y le dice aquel, pues yo ya estoy pudiendo. ¿No? Se pasa que estás igual que el borrachito. Es primo del borrachito que está dormido en el parque, llega el policía y dice, aquí no se puede dormir. ¿Cómo? Aquí no se puede dormir. Oh, aquí no se puede dormir. Dice el borrachito, ¿cómo se va a poder dormir si usted está fríe y fríe? Buenas noches, bienvenidos. Anoten los chistes de Freddy, a veces algunos son buenos, ¿eh? Otros son mejores. Bueno, a ver, tú estuviste, Freddy, nos acompañaste en el evento. Así es, señor. A ver, ¿Una narrativa? haznos una narrativa como a tu estilo. No, bueno, pues fue un informe con mucha presencia de amigos, con mucha presencia de gente que tenía afinidad contigo, con tu trabajo que has venido desarrollando durante un año, con muchos amigos de muchos lugares cercanos a ti, gente de la política. Tuvimos ahí por ahí estaba Cuadri, estaban diputados que están contigo en la asamblea, estaba el presidente de la Comisión de Gobierno, el diputado Manuel Granados Covarrubias, y una serie de gente. El secretario de Cetravi, que nos acompañó, sí, varios diputados, delegados, delegadas, la delegada, o sea, bien, o sea, Elizabeth Mateos. Sí, exactamente, que nos acompañó luego aquí mismo. Sí, yo no vine aquí, pero se vino a echarnos un taquito. Alejandro Fernández de Cuauhtémoc también. estuvo También llegó. y cantó. No cantó. Alejandro Fernández, el delegado. El delegado. Muy bien, no, sí estuvo, y la verdad es que fue, no sé, yo sé que ustedes estuvieron por allá, doctor, doctor y licenciado Gres, y fue un informe con un discurso bastante fuerte, bastante conciso, sólido. De verdad que yo creo que lo entendió toda la gente que estaba ahí, porque no solo había invitados políticos y afines al partido, sino estaba lleno de gente interesada, que vino gente de aquí del programa, interesada en lo que ha desarrollado el diputado durante un año de actividades legislativas. Así lo creo. Una comida, una tertulia entre amigos, informándonos de los logros y de los proyectos. Sí, sobre todo un informe que rindió cuentas, y dio cuenta de la actividad legislativa, de que pues sí hay diferencias entre diputados, hay diputados que no legislan, que únicamente van a veces a pasar lista, y hay diputados que sí legislan. Entonces sí fue un buen compendio de todas las iniciativas y puntos de acuerdo que se han presentado,
pero también fue oportunidad para reunir a mucha gente que sigue el trabajo del diputado. Lo felicito por la convocatoria, más de 1000 personas. Más, Bueno, sí. 1300 se contabilizaron aproximadamente. No, yo creo que más porque las sillas eran más de 1000 sillas, las estaban ubicadas y la gente se quedó en las gradas. Sí, sí, sí. En las gradas. Se robaron como 40 sillas, que por cierto, Sí, pero, ojalá las regresen. no, no es cierto. ¿Qué pasó, Jesús? Bien, yo creo que fue un informe preciso, conciso y emotivo. Tuvo su parte emotiva, la parte humana del diputado, porque no hay que perder de vista que los diputados son seres humanos. Tuvo el aspecto legislativo, en donde puntualmente hizo mención de cada una de las propuestas que se presentó a la Asamblea y de los resultados positivos de esas propuestas. Ya estábamos cansados los ciudadanos de que todo se vaya a la congeladora, y con ese ímpetu que demostró el licenciado Gaviño, pues nos da la esperanza y más que nada la certeza de la labor legislativa del diputado. Bueno, a mí me gustaría platicar con nuestro auditorio y que ustedes me fueran auxiliando de los grandes temas que estuvimos tratando ahí, que hemos tratado, y de los grandes temas pendientes también de la ciudad. Yo señalé en el informe que el gran pendiente que tiene, que además, por cierto, hoy fue el informe del jefe de gobierno, fue ahí en el Auditorio Nacional, pues ahí caben 10,000 personas, estuvo bastante concurrido. Muy bien el jefe de gobierno, me parece que llevó un discurso muy estructurado, un discurso inteligente. No habló mucho de reforma política, que es un tema que entiendo está con alfileres en estos momentos y donde está discutiendo, pues en la Cámara de Senadores ya entró pues la iniciativa de energía, que unos dicen que esta iniciativa implica la venta de Pemex, otros dicen que no, que es necesaria para el desarrollo de este país y que es no privatizar Pemex, sino que es básicamente la posibilidad de tener más recursos para la exploración, para la explotación de los energéticos. El mismo Cuadri decía, bueno, ¿cuál es la diferencia entre vender un barril de petróleo en la frontera México-Estados Unidos o vendérselos en el subsuelo, ese mismo petróleo, cargándoles o descontándoles de la extracción? Entonces, pues es un debate interesante que hay que estar, y nosotros podemos tener nuestra posición, cada uno de nosotros, si realmente consideramos que está privatizando Pemex o no, y es necesaria esta reforma. Pero bueno, en estos momentos está esa reforma ahí, y el jefe de gobierno pues eludió ese tema que era muy polémico y es polémico, pero coincidió mucho en algunos puntos que yo estuve señalando una semana antes. Por ejemplo, el tema del agua, que para mí es un tema central en la Ciudad de México. Si no hacemos algo en el tema del agua, nuestros hijos, nuestros nietos, nosotros mismos en 6, 7 años estaremos con problemas de agua terribles. No sabremos qué hacer con nuestros mantos freáticos contaminados, no tendremos la posibilidad de tener agua como la estamos teniendo ahora al abrir la llave, estaremos con el agua muchísimo más cara de lo que está ahora, que ya por sí ya están quejándose mucha gente de que no le alcanza para pagar los recibos que les llega. Entonces, pues sí, hubo coincidencia en el tema del agua, y precisamente por eso yo comenté que era muy interesante sacar el informe en el Cárcamo de Dolores, porque es un lugar donde existe un gran simbolismo del agua. Diego Rivera hizo ahí un mural que está dentro del museo del Cárcamo. Ese mural se llama La Fuente de la Vida, y es precisamente toda la evolución del hombre, empezando desde el agua, como la amiba, el animal vertebrado, y toda la evolución hasta que llegara a ser hombre, es toda la evolución darwiniana. Y dentro de la escultura, es una escultura de fuente ahí, que es Tlaloc, y es la fuente de Tlaloc precisamente, que es pues la edad antigua, prehispánica, y la edad moderna. Así es. ¿Qué te pareció el lugar? Bueno, pues ahí nos da un esplendor
fantástico, una tradición preciosa de este México Tenochtitlan. Obviamente la obra pictórica y la obra escultórica de uno de los grandes muralistas mexicanos, como fue Diego Rivera, y en ese marco tan emblemático, en ese marco tan especial, hablar de estos temas como es el del agua y otros también relacionados con el agua, que también lo vas a comentar más adelante, sobre la obligación de los restaurantes y de las escuelas de ponernos agua. Yo creo que hay una verdadera fusión ahí de la necesidad que tiene el hombre actual, el mexicano del siglo XXI, con la trayectoria y la tradición del mexicano que vivió en el siglo XIV, XV, en esos lugares. ¿Tú llegaste a ver el mural o no te dio tiempo de...? No pude observarlo. Vale la pena el mural, ¿eh? Y la escultura de la fuente. El museo, El que está detrás. el museo es donde está el mural, que de hecho son dos obras importantes, es el mural de Diego Rivera y es la fuente que donde él participa junto con bueno, él era escultor también de cierta manera, y la obra que representa el Tlaloc, pues es impresionante. Sí, definitivo. Pues la buena noticia que tengo con todos ustedes es de que tenemos aprobada ya la ley la ley de educación. Tuvimos una reforma importante y la obligación ahora de los delegados particularmente, pero el jefe de gobierno, de poner bebederos de agua potable en todas las escuelas. Wow. Y eso ya está aprobado y fue una iniciativa nuestra. Otra iniciativa importante que ya estamos trabajando y que en los próximos días ya tengo el consenso que se va a aprobar, es de que todos los expendios donde se vendan alimentos va a ser necesario que tengan también un purificador para ofrecer a libre demanda el agua potable gratuita. Wow. A libre demanda. Que esto también nos va a permitir no contaminar, porque estos famosos PET, El PET. los envases de plástico, solamente se reciclan el 20% en el mundo. 20%. ¿Y México produce mucho? Sí. El primer lugar mundial De venta. de consumo de agua potable embotellada. Bueno, ya tenemos primer lugar en algo, ¿no? Sí, no, tenemos primer lugar en obesidad. Y en corrupción. Tenemos No, primer lugar no. en Todavía no. desaprovechamiento no, sí, escolar. somos primer lugar. ¿En corrupción también? No. Bueno, no, lo que pasa es que dimos una lana y nos pasaron al tercero, pero... Pues sí, puede ser, puede ser. Es cierto, saludos. Luego por eso te va como te va, mi querido Freddy. ¿Eh? No, ni digas nada. Oye, otro tema que se me hizo bien importante y hoy lo estaba pensando, porque yo trabajo en un lugar donde todos los días dejamos el coche afuera y hay parque y metros, y ayer a un amigo le robaron sus cosas. Y entonces dice, espérame, pagué en el día, pagué 45 pesos y no tuve derecho a nada. ¿A quién le reclamo? Oye, me quitaron mis espejos. Yo tengo dos Y tú, iniciativas. exacto, eso es lo que Dos quería. iniciativas que comenté ahí en el informe. Estas iniciativas van en el siguiente tenor. La primera iniciativa es de que todas las empresas que se dedican a poner parquímetros y cobrar dinero para el usufructo de la vía pública, para estacionar su carro, Así es. tengan la obligación de poner una cámara de vigilancia Iluminación. conectada A a la seguridad. Secretaría de Seguridad Pública. 2, tener un seguro por si te roban los espejos, si te rayan el carro, si te roban el carro, la empresa a la que le estás pagando para estacionarte, a través de su seguro te paguen el carro o te paguen los daños del vehículo. Esa es la otra, esa sería la segunda. Y el tercer tema, que tengo una iniciativa que también se está discutiendo, yo espero que lo aprueben, y si no, no tendría razón por no hacerlo, es el hecho de licitar a las empresas que participan en estos eventos. Es decir, ¿qué ocurre ahorita? Hay dos formas de asignar a la empresa este usufructo de la vía pública. Es decir, una empresa lo que hace es tener un permiso temporal revocable que le llaman, y ese permiso, ¿quién lo entrega? El gobierno del ¿Pero quién? Una persona. Ah, sí, claro. Una persona que es el oficial mayor lo firma. Y en ese momento ya tiene la empresa 10 años para estar cobrando la vía pública. Le da un porcentaje al gobierno, un porcentaje a los vecinos y el resto para la empresa. 10 años.
Pero ¿quién dice los precios que tienen que dar ellos, qué porcentaje tienen que dar ellos? Pues se lo dice la autoridad, esta persona que está. Entonces, ¿qué es lo que estoy yo proponiendo? Que sea una concesión, que se siga haciendo así, pero que concursen, que participen varias empresas y que den el mejor recurso a la ciudad, el que dé más dinero a la ciudad, el que dé mejor servicio a la gente, el que dé más cosas al ciudadano, ese se queda En las con mejores condiciones para el Estado. Exactamente, para el Estado y para la población. Y para la población. Porque bueno, el Estado finalmente como quiera se defiende, ¿no? Pero la población, ¿cómo? Sí, ¿no? Dicen que los ricos se defienden solos, pero los pobres, ¿cómo se pueden defender, no? Entonces, bueno, esa es una de las iniciativas que tengo, que está esta discusión, que se refiere a los parquímetros, que se concesionen por un lado en lugar de que se permisionen, y que se entreguen con seguro, cuando llegue uno con su carro y le eche una moneda, que el carro esté asegurado. Y un amigo decía, ¿y se podría, es una pregunta, ¿y se podría pedir un recibo a cambio? Te lo dan. Ya ahora, ya las máquinas, tú le echas una moneda y te dan un ticket. Y ese ticket además es un ticket fiscal que te permite deducir impuestos. O sea, tú te lo llevas y eso lo puedes deducir. Sí, lo puedes deducir. Ay, sí, yo he tirado todo. No los tires. Bueno, pues tampoco pagas impuestos. Lo que pasa es que ni tengo coche, pero nada más estoy haciendo el día que me compre un coche. Oye, ¿sí, ¿tú pagas impuestos? ¿Qué? ¿Pagas impuestos? Vamos a un corte en este. Sí, claro, vamos, claro. No, claro. Vamos a ver si les parece una parte del informe y ahorita comentamos. No se vayan a ir, por favor. Estamos en Respuestas. Tu Diputado TV. Adelante. Agradezco a todos ustedes su presencia. Voy a dividir mi informe en 3 partes. Primero, derechos humanos. Soy un convencido defensor de los derechos humanos. Y de una vez lo voy a decir claro. Soy un convencido defensor de los derechos de los animales también. Segundo punto, protección a la salud pública. Y tercero y último punto, buen gobierno. Derechos humanos, arraigo. Cuando llegamos a la Asamblea Legislativa, el arraigo era una realidad en la Ciudad de México. Detenían para investigar, en lugar de investigar para detener. No se violan los derechos humanos, no se violan los principios de inocencia cuando detenemos a alguien para investigarlo. Con fecha 29 de noviembre de 2012, presenté la iniciativa y fui el primero para derogar el artículo 270 bis del Código de Procedimientos Penales para el DF, para erradicar de nuestra legislación penal una figura violatoria de derechos humanos. El día de hoy ya no hay arraigo en la ciudad. Es una realidad. Delincuencia organizada. De igual manera, con fecha 6 de diciembre del 2012, presenté la iniciativa para abrogar la ley contra la delincuencia organizada para el Distrito Federal. Toda vez que esta ley era inaplicable en el Distrito Federal, pues la Constitución Federal de la República establece las facultades para crear este ordenamiento legal para el Congreso de la Unión. Esta iniciativa fue, con suerte también, fue apoyada, fue respaldada por el jefe de gobierno y se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 13 de septiembre del año en curso. Ya no hay una ley obsoleta y anacrónica como de delincuencia organizada en el Distrito Federal. Tutela y protección a periodistas. En concordancia con los derechos humanos de aquellas personas que se dedican al ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de su práctica al periodismo, con fecha 10 de octubre de este año presenté dos iniciativas de reforma. La primera, a la ley del secreto profesional para el periodista en el Distrito Federal. La segunda consiste en adicionar el capítulo al Código de Procedimientos Penales para el DF, denominado punibilidad en los delitos cometidos contra periodistas en ejercicio de su actividad. Ello para garantizar la total protección a la libertad de expresión ejercida por los periodistas en su actividad informativa.
derechos humanos laborales. Con fecha 14 de agosto de 2013, presenté una proposición con punto de acuerdo para exhortar al presidente del Tribunal Electoral del DF para que revisara el acuerdo emitido por este de fechas 3 de julio de este año, acuerdo por el cual se suspendían todos los trámites de juicios para dirimir los conflictos de carácter laboral entre los trabajadores del IEDF y sus servidores públicos. Con este punto de acuerdo... Bueno, vamos a dar lectura a algunos comentarios que nos hace favor de dar nuestro auditorio. Dalia Patricia Cuadros Juárez, hola, felicidades, me encantó tu informe, qué bien que tu primer año haya sido tan interesante y productivo. Muchas gracias, Dalia, te lo aprecio mucho, tus comentarios nos llenan de satisfacción y de orgullo. Gurú Jarero, excelente informe, un abrazo, sigue trabajando como hasta hoy. Gracias, muy amable. Paloma Senderos, súper bonita la locación y muy bueno su informe. Es bueno ver que tenemos diputados que mueven un dedo más que para picarse el oído. Bueno, Paloma, muchas gracias. Sí, bueno, porque qué bueno que no me dijo que nada para el oído, ¿no? Porque luego lo usan para otras cosas. ¿Para qué usas el dedo? A ver. ¿Yo? Sí, tú. Para muchas cosas. A ver, pero Por 5 ejemplos, por ejemplo. A ver. Por ejemplo, 5 ejemplos. Por ejemplo, fíjate. Por ejemplo, 5 ejemplos. Por ejemplo, 5 ejemplos, ya me vi muy boti. Por ejemplo, me compré un teléfono y yo tenía un teléfono que era digital y me lo robaron hace unos días. Y entonces me dijo un amigo, te voy a dar mi otro teléfono, es más viejo. Dice, digital, se toca con los dedos. Luego ya me dio uno, me dijo, es análogo. Dije, no, ese sí ya no lo mando. Ese ya no voy a jugar. No, yo prefiero con el dedo, hermano. Yo prefiero que sea digital, del dígito. No, bueno, lo usas para marcar el teléfono, para señalar a alguien. ¿Para qué más puedes usar el dedo? Antes se usaba para acusar. El índice flamígero, como llaman. Así Están es. señalando con el índice flamígero, ¿no? Así se, ya te viste como el abogado. ¿Tú qué dirías abogado en latín? ¿Cómo se dice ¿En latín? en legal? No. Dedus apuntus. ¿Cómo es? Ándale, mi hermano. No. Pero yo nada más para eso lo uso. ¿Tú para qué usas el dedo? No, para muchas cosas. ¿También para el oído? Todos, también para el oído. Dice, lo uso para acompañar a los otros 4 dedos. Un dedo acompaña a los otros 4. Que además, bueno, el dedo opositor, dicho sea de paso, la pinza, es una pinza, es lo que nos distingue de todos los animales de la creación. O sea, los primates no tienen el dedo oponible, lo hacen Algunos sí. Y la evolución nos llevó a tener eso y fue una evolución. Sí, para utilizar herramientas. Entonces tú utilizas tu teléfono digital. Sí, el análogo. El análogo ya no se usa. Pues tendría que tener una tablet con este tamaño. No, pero esto tampoco en esta podrías. Ya, gracias. Bueno, ¿qué otro tema te interesó? Yo, de entrada se me hizo interesante que dividieras el informe en 3 ejes. Eso habla de la productividad en todos los ámbitos, derechos humanos, protección a la salud pública y buen gobierno. Pero en la cuestión de derechos humanos presentó varias iniciativas y puntos de acuerdo, una ley contra el arraigo, contra la delincuencia organizada, para que ya no se aplicara esa ley en el Distrito Federal, la tutela y protección a periodistas, programa de vivienda y derechos humanos y laborales, pero lo del arraigo no fue fácil. No fue fácil ese camino. No, bueno, yo les quiero decir que cuando yo planteé que era inconstitucional y que debíamos de quitar el arraigo en la ciudad, pues todos me dijeron, oye, pero ¿cómo crees? Si el doctor Mancera fue procurador y hace un año se manifestó diciendo que el arraigo era una herramienta muy útil para el gobierno, ¿cómo crees? Y entonces se me echaron todos encima, particularmente los partidos, el partido mayoritario y los de izquierda, todos se me echaron encima y dijeron que no era posible. Entonces, bueno, lo que hice en este momento fue invitar a todas las organizaciones de derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a hacer foros y empezamos a juntar pues cerca de 50, 60 organizaciones de derechos humanos, entre ellos internacionales, organizaciones internacionales de derechos humanos. Entre ellas estaba, por ejemplo, esta que...
No, pues ya no vino ella, pero finalmente vinieron organizaciones internacionales importantes y nacionales, y todas, sin excepción, se manifiestan en contra del arraigo. Y entonces se empieza a generar un ruido político en los medios, diciendo que era inconstitucional y que era inmoral y antiético, porque estabas, como lo decíamos, deteniendo a una persona nada más por sospechas. Y eso va en contra del derecho. Viola el principio del beneficio de la duda para la persona. Más que la presunción de inocencia. Que es la Constitución, el artículo de presunción de inocencia, el artículo primero, y el donde ya se vinculan todos los derechos humanos, y se viola una serie de derechos, particularmente los derechos humanos. O sea, nadie es culpable hasta que se le demuestre. Pues ese es el principio de presunción de inocencia. Sí, todos son inocentes hasta que se le demuestre lo contrario. Y aquí parece al revés. Entonces se sospechaba de alguien, lo detenían y lo meten 90 días. Privación ilegal de la libertad. Y platicando con el procurador, ¿no? Ya imagino cómo platicaban con su procurador y con el fiscal de delitos especiales, que te tienen arraigado. Imagínate, oiga, don Jesús, ¿cómo le va a usted? Llegan y se sientan ahí y te ofrecen un cafecito ahí donde tienen arraigado, en el centro de arraigos. Muy bonito. Que es bonito. ¿Y cómo te imaginas que tratan ahí a la persona? No, pues te imaginas. ¿Te gusta a usted de su café? Sí. ¿Con Tehuacán? No, es café. Con Tehuacán. Ah, no, si es con Tehuacán, sí. Y ya ves que con Tehuacán todo. Entonces empieza a hablar, ¿o qué? Y empiezas a hablar, no. ¿Estás tú diciendo que se tortura? No, yo nunca, jamás dije que se tortura. Es no, pero en sí sí ya estar privado de tu libertad, sin poder ver a tu familia, porque ya sabes que cuando está la gente detenida, mi querido diputado Jorge Gamiño, se pone triste. No solo sufre el detenido, que es inocente, la familia se destruye, el núcleo familiar se destruye. Entonces, yo me imagino que pues ya de entrada debe ser una cuestión terrible, que eres capaz de decir, sí, fui yo, dejen a mi familia. Entonces, cuando viene la presión, pues todo el mundo me decía que no se iba a lograr nada, menos el doctor Mancera. Les quiero decir que en una ocasión lo visitamos, varios compañeros y yo, y estuvimos platicando con el doctor, y me dice, oye, me está interesando mucho los puntos de vista que estás con el tema del arraigo. Voy a presentar una iniciativa muy coincidente con la tuya, me dijo el jefe de gobierno, el doctor Mancera, y me gustaría que la platicaras con el coordinador general jurídico. Estuvimos con el doctor Amieva, José Ramón Amieva, y estuvimos platicando la iniciativa que iba a presentar el doctor, y efectivamente pues eran coincidentes en quitar el arraigo, en quitar la ley, abrogar la ley de la delincuencia organizada, que ya es inaplicable, y solo aumentó la iniciativa del doctor una figura que se llama ahora de detención con control judicial. En lugar de arraigo, es una figura de detención con control judicial. Y esto es distinto al arraigo porque no son 90 días, no son 80 días, son 5 días. O sea, te pueden tener hasta 5 días cuando se supone que es un delito grave, que afecta gravemente a la sociedad y que, y que puede existir el peligro, el riesgo de que te evadas de la acción de la justicia. Solamente en esos casos te pueden aplicar y detenerte hasta por 5 días, pasando el término los cuales tienen que poner a disposición de un juez para iniciar tu procedimiento y en dado caso, tú, este asunto cautelar que se llama prisión preventiva. Si nos quieres platicar, Jesús, aquí a nuestro auditorio, sin latinismos, sin soberbia, con sencillez. Con latinismo. ¿Con latinismo? Sí, bueno, como quieras, a ver. No, definitivamente considero yo que sí es un atropello para los derechos humanos de todas las personas. El hecho de que sean privados así de su libertad bajo el pretexto de un arraigo. Definitivamente la moción que hace el jefe de gobierno es prudente, creo que 5 días son muy prudentes para que se determine si hay o no alguna... No, el prudente es el que se queda en la casa de arraigo, ¿no? Este chico, eso es muy prudente. Los días no son prudentes, ¿o sí? Bueno, es prudente el lapso de tiempo es prudente. Para que se determine si existe o no alguna conducta que pudiera constituir uno o varios delitos, pero 5 días, no 90. Wow. Mira cómo me escribieron, Freddy Show, ¿así es?
Show, pero es como de perro. Show, de show. No, es S-H-O-W. Pues Que así me dice, lo pusieron. un saludo a Freddy Show, que bien estuvo en el informe, cantó precioso y se fue. Ay, qué linda, gracias. No, mi mamá, porque ya ¿Pero no- es como de perro? Es Show. El mío es S-H-O-W. Y ese es Show de perro. Es otro, es un perro que hace show. ¿Qué otro tema te interesó, mi querido amigo? Ya habló ahorita de los bebederos en el segundo eje. Ah, pero además déjame decirte una cosa pues el doctor Mancera también nos hizo favor de distinguir, reconociendo la labor de los de legislativa en lo que respecta al agua potable en bebederos y lo que viene en las negocios donde Los restaurantes. se Expende alimentos, les van a dar agua gratuita a todos los comensales. Van a poner bebederos también en todos los parques, jardines, pero vamos a hacerlo a través de una ley también, una iniciativa que voy a presentar prácticamente en la próxima sesión de esta que viene a la otra. Estaré presentando una iniciativa para que exista en todos los parques, en donde hay concentración importante, Masiva. vamos a meter los bebederos. Y esto va a implicar un gran ahorro a la gente. Una botellita de agua, ¿cuánto te cuesta? ¿7 pesos? 7 ¿8 pesos, pesos? una 9 pequeña. pesos. 9 pesos. Entonces, imagínate que de pronto pues ya te lleves tú el PET vacío y pues lo utilices nada más para rellenarlo en todos los bebederos que va a haber, garantizando el agua potable, filtrada, de calidad, fresca, y que puedas tú salir ya sin estar cargando tu cantimplora y estarla rellenando en los lugares donde vas a hacer ejercicio, por ejemplo. Eso lo anunció él hoy. No lo anunció hoy, pero recibí yo una llamada del coordinador general jurídico que me comentaban que de parte del doctor íbamos a presentar conjuntamente esta iniciativa, y es una iniciativa que realmente va a impactar positivamente a la ciudad. Muy bueno. Qué bueno. Pues sí, eso en cuanto a la protección a la salud pública. Y bueno, el tercer eje de su informe, Buen Gobierno, es muy rico porque aquí presentó usted varias cosas. A mí la que más me, entre los parquímetros, la agilidad en los juicios de divorcio, los papeleros, ¿no? A ver, que nos platique aquí Jesús, de una manera muy plástica, muy sencilla, lo que presentamos de la iniciativa de ley Sobre el divorcio. sobre el tema del divorcio, sí. Sí, bueno, con la reforma que hubo y la Que creación... todavía no se publica, pero ya se aprobó. Me refiero a la Sí. anterior, que hubo y Ah. que se crea lo que se llama el divorcio incausado. Las personas con el simple hecho de presentar un escrito ante el juez de lo familiar, acompañado de un convenio, notificar a la otra parte para que dentro del término de ley se pusieran de acuerdo sobre los puntos del convenio, se hacía una audiencia e inmediatamente se determinaba la situación de la pareja, se disolvió el matrimonio. Pero ¿qué pasaba en el momento en que había hijos, en que había bienes, que había sociedad conyugal? Entonces ahí se tendría que ser vía incidental. La interlocutoria que se dictaba con motivo de ese incidente que se promovía no era sujeta de apelación, sino que tendría que irse directamente al amparo. Entonces la iniciativa nos da la oportunidad que se resuelva de fondo todo el universo que envuelve al divorcio, que es tanto la disolución del vínculo matrimonial como la disolución de la sociedad conyugal, como la patria potestad y los alimentos, y que se tenga el derecho de acudir al órgano superior, que sería la sala, Que sea recurrible. que O sea, se que puedas recurra, apelarla, y pues, sí. exactamente se recurre ante la sala, y la sala tiene que emitir un fallo, Sí. y ya se determina en una forma más fácil, más sucinta, una situación que a todos como familia y como sociedad, pues sí es bastante A ver, difícil. ejemplificando así, es como una mujer que se divorcia de un cuate y el juez dice esto, sí te divorcio, pero esto, sí, favorece, por ejemplo, al marido que tiene mucho dinero. Ella va a poder apelar, por ejemplo, las cuestiones del dinero, Así es. porque si no, pues ya... Sí. Lo que ya no se puede apelar es el vínculo matrimonial. Ese ya no. Tú te divorcias y eso es inapelable. Ok. Antes se podía apelar, antes de la reforma aquella. Sí. Pero cuando se cambia la ley no queda muy clara y entonces ya no se podía apelar, ya no se podía inconformar uno con la sentencia de la separación, pero tampoco se podía apelar en muchos de los Las casos. incidentales, las las incidentales, es decir, interlocutorias. que significa esto, la patria potestad de los hijos, Alimentos. el alimento,
ya no se podía, los bienes. Entonces, todo eso llegó hasta la Corte en una contradicción de tesis que tuvo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación salir a corregir la plana de los legisladores que habían hecho mal esta iniciativa. Entonces, yo lo que hice fue pues tomar la experiencia de la Corte y modificar el artículo correspondiente de acuerdo al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y entonces ya no queda esa oscuridad en esos artículos. Bien, le estamos evitando trabajo al Poder Judicial. Sí, realmente fue bastante positivo ese tema. Bueno, y otra de las cosas muy interesantes de este tercer eje de su informe fue la denuncia que hizo a los exconsejeros del IEDF por el bono que se autopagaron, ¿no? Y que a mucha gente le molestó que usted hiciera esa denuncia, pero que más sin embargo era una cuestión de principios para usted. Pues sí, finalmente yo creo que el dinero público debe de tener las reglas muy claras, y cuando se violan esas reglas, pues entonces estamos defraudando la confianza de la gente y nos estamos enriqueciendo, yo creo, ilícitamente. Entonces yo creo que debemos evitar todo este tipo de cosas, sobre todo con el dinero público, que es una de las situaciones que estamos nosotros viendo. Transparentando. Les quiero comentar que en los próximos días va a haber mucho jaloneo ahí en la Asamblea, porque vamos a estar informando toda la Comisión de Gobierno del famoso fideicomiso de educación para los FIJOP. jóvenes, del FIJOP, FIJOP, ¿qué querrá decir? Fideicomiso Jóvenes. FIJOP. Sí, pero eso lo quiere decir en las siglas, pero ¿qué se te ocurre qué te dice FIJOP? No me pongan en esos temas. No. Todo. Fideicomiso interno, juvenil, Fideicomiso. Organizado con valores. No. Bueno, dije, se dijo que se me ocurrió. ¿A qué te suena de FIJOP? Que dijeron los legisladores, no hay fijón. Así como de Fijón. De fijón. ¿A ti qué te suena? O sea, Fijón también. ¿También? ¿No hay Fijón? No hay Fijón. No, pues sí va a haber Fijón, porque vamos en los próximos días, vamos a estar aclarando nosotros con toda la Comisión de Gobierno lo que se debe de hacer para Hacer la extinguir liquidación. el fideicomiso. Vamos a debatir qué tenemos que hacer con ese recurso para seguir apoyando a los jóvenes, pero de una manera transparente, y para informar al pueblo de México qué se hizo con su dinero. ¿A qué Porque universidades se fue? ¿y en qué se gastó? ¿Y cuántos alumnos vieron Porque no importa que beneficiados? se vaya a las universidades, sino que las universidades lo apliquen para el objeto, fines, claro. para los fines del Del fideicomiso. fideicomiso. Eso es lo complicado. Un saludo a los 400 futbolistas. Vamos a ver si les parece la otra parte del video y volvemos en unos segundos. Gracias. Agradezco a este punto de acuerdo, se evitó que se siguieran violentando los derechos humanos laborales. Sucede que el acuerdo fue, como tenemos mucho trabajo, no podemos dar justicia a los trabajadores, que se esperen 4 meses más. Ese fue el acuerdo. Hubo un punto de acuerdo presentado por el de La Voz ante el Pleno de la Asamblea Legislativa que se aprobó por unanimidad, y a partir de ese acuerdo se echó abajo el acuerdo del Tribunal Electoral del Distrito Federal, que hacía nugatorio los derechos humanos laborales de sus trabajadores. Orquesta Filarmónica y Típica y Juvenil. Con fecha 23 de octubre del 2013, presentó una propuesta con punto de acuerdo para exhortar al oficial mayor y a la Secretaría de Cultura del DF para que fueran atendidas, gestionadas y resueltas las demandas planteadas por los integrantes de dicha orquesta. Con ese punto de acuerdo, se pretende lograr mejores condiciones laborales para los músicos integrantes de dichas agrupaciones, quienes únicamente piden respeto a sus derechos laborales y un espacio digno para realizar sus ensayos y actividades musicales. Sucede que la secretaria de Cultura no había ido en cerca de un año de labores a escuchar a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, a Laureen Yolisli. No es posible que un funcionario público, funcionaria pública, que lleve la cultura de este país, de esta ciudad, de una orquesta que es de las mejores de este país, con ese punto de acuerdo, se pretende lograr mejores condiciones laborales para los músicos integrantes de dichas agrupaciones, quienes únicamente piden respeto a sus derechos laborales y un espacio digno para realizar sus ensayos y actividades musicales.
Con fecha 26 de noviembre pasado presenté una proposición con punto de acuerdo exhortando al oficial mayor y a los titulares de órganos descentralizados, desconcentrados, centralizados, autónomos y políticos administrativos del DF para que no realicen conductas consistentes en obligar a los trabajadores de nuevo ingreso al gobierno a suscribir y o firmar hojas de papel en blanco y estampar su huella dactilar. ¿Cómo es posible que la propia autoridad, los propios representantes de los ciudadanos, la autoridad que es la primera en que debe respetar la norma, con sus trabajadores les pasen una hoja en blanco en muchas ocasiones para que firmen su renuncia el mismo día que le estamos dando la contratación? Díganme si esto no es contrario a derecho, contrario a derechos humanos, contrario a la dignidad, contrario al respeto, contrario al humanismo al cual proclamamos. Es por esto que se presentó este punto de acuerdo, se aprobó por unanimidad de todos mis compañeras y compañeros diputados y se está distribuyendo en estos momentos en todas las dependencias de gobierno del Estado federal para que ojalá sea ejemplo la Ciudad de México, como en otras cosas, para que otras entidades hagan lo propio, porque dicho sea de paso, no es un asunto nada más de la Ciudad de México. ¿Cómo ves? Buen aplauso, la verdad es que sí. Oye, Freddy, ¿a ti te han hecho firmar tu renuncia en blanco? Yo no trabajo en esas tiendas, en blanco nunca he trabajado. no. En la Conazul, pues, en otras, pero en blanco no, nunca. ¿Cómo? ¿A ti no te han hecho firmar tu renuncia? Todavía no. Pero ahorita te vas a hacer firmar. Muchas gracias, Lucía Gual, gracias por estar con nosotros. Te mando un saludo muy cariñoso. Vania Griselda, gracias. Del ISSSTE. José, ¿mandé? Es del ISSSTE, Vania Griselda. Sí, es una compañera que Del ISSSTE. trabajó con nosotros, ¿verdad? Ujú. José Luis Sánchez Núñez, Karina Ortiz, Mario Valencia, Manrique, María de Lourdes Reyes, José Alberto Tuirán y Iliana Jiménez. Iliana, qué gusto saludarte. Iliana es una de las defensoras de los derechos de animales, que además está siendo muy protagónica ahora con el tema de los toros, para que la fiesta brava se prohíba en la ciudad. Pues es un tema muy polémico, pero ahí va, que es una de las otras cosas que dije. Que más o menos pegó el tema con el veto de bolsillo, porque usted presentó una excitativa para que las comisiones de la Asamblea dictaminaran esta ley y tiene que ver con lo que mencionó de los vetos que tiene la Asamblea Legislativa y pues el poder aquí en el Distrito Federal para que no pasen las leyes y se vayan a la congeladora, ¿no? A la congeladora. Dice que la congeladora no se echan a perder las cosas, ¿no? Pero más que los vetos parecen los panchitos, digo, pero bueno, sí son los vetos. O sea, ¿un veto es un panchito? Ah, vetos, yo creí que era una tribu ahí que andaba, los vetos, No, dije, no, esos no no. los conocía, yo Los creí que vetos, eran que como sí. los panchitos. No, con los panchitos, o como le llaman a los del PRD estos, Chuchos. Los chuchos. Los chuchos, ¿no? Son los chuchos, los panchitos y los vetos. Los vetos, los chuchos, los panchitos. Pero estos vetos son de bolsillo, se llaman veto de bolsillo, pero además se refiere a un veto, es decir, una facultad. El veto significa prohibición, es un no, ¿no? Lo que significa etimológicamente, el veto es un rechazo, un no. Entonces, el veto de bolsillo es ilegal, porque el veto lo tiene el presidente de la República o el jefe de gobierno. El jefe de gobierno. Pero hay veto de bolsillo y ese veto de bolsillo no es legal. Es cuando llega una iniciativa ya aprobada y el jefe de gobierno dice, esta no me gusta mucho, y la guarda al cajón. Pasa el tiempo y no hay forma de obligarlo, jurídicamente hablando, de que la regrese o que la publique. Promulgue y de que la publique. Y al no hacer esto, pues deja en estado de indefensión a todos los legisladores y al pueblo en general, porque pues se vuelve en el gran legislador, cuando menos en el gran vetador de las iniciativas. Entonces, presentamos presentamos una iniciativa para prohibir el veto de bolsillo. Es una iniciativa de iniciativa. ¿Qué quiere decir esto?
que no tenemos facultades nosotros en la Asamblea de aprobarla, la tiene la Cámara de Diputados, pero nosotros como tenemos en conjunto la facultad de iniciativa en el Congreso de la Unión, entonces lo que tenemos que hacer es aprobar una iniciativa Y que es la que pasarla al presenté, Congreso. y se la pasa al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, para que se discuta como iniciativa de ellos. Entonces en eso estamos, está interesante, ¿no? Claro. Sí, y decía yo que finalmente tenía que ver con la legislativa que hizo para que sacaran esta ley de la prohibición de las corridas de toros en el Distrito Federal, que también ha sido muy polémico el tema, ¿no? Es muy polémico, sobre todo porque yo te voy a decir una cosa. Alguien me decía el otro día, un diputado, por cierto, que lo denuncié ahí en la tribuna, porque de pronto se levanta él y me dice, oiga, licenciado, y creo que sí lo pasamos aquí, ¿verdad?, en la televisión. Oye, diputado, no tienes facultades por esto y por esto, claro, a ver, pero eso es la forma. Pues el fondo es que tú estás en contra de lo que estoy proponiendo, porque tú eres una persona que le gustan los toros. Y eso tú me lo dijiste. Y luego me contesta, no creí que fueras tan indiscreto de lo que platicamos tú y yo. Y le digo, pues es que no pensaba que tampoco era un secreto de confesión. Pues sucede que sí, es muy polémico. Pero yo creo que ningún animal puede sufrir de la manera en que suben los toros. Me decía alguien, es que son 20 minutos nada más. O sea, le rompen la musculatura del cuello, le ponchan un pulmón, Lo ahogan. lo lastiman, hasta la muerte. O sea, es una tortura que empieza con el primer tercio y termina con el último tercio, con la muerte. Y alguien me decía, si no te gusta, no vayas. Pero es que no es tan sencillo el tema. O sea, si no vamos nosotros, eso no implica que las cosas cambien. El problema es de que los animales siguen sufriendo. Así es. Con dos que vayan siguen sufriendo. Siguen sufriendo, o inclusive, o que no fuera un espectáculo público, los animales seguirían sufriendo si lo hicieran así. Todos los animales tienen un derecho que yo he llamado un derecho de tercera generación, y nosotros tenemos la obligación de hacerlo valer. Ese derecho es de que los animales deben de morir cuando tengan que morir, sin sufrimiento, sin dolor, instantáneamente, sin agonía. En forma digna. Esa es para mí la dignidad Todo de la eso. muerte, ¿no? Y todos los seres humanos. Claro. O sea, un ser humano cuando muere no tiene por qué tener dolor. Por eso están los analgésicos. No tiene por qué ahogarse o sufrir. Para eso está la medicina que lo puede apoyar para que tenga un buen morir. Claro, Y si los seres humanos tenemos ese derecho, los animales también. claro. ¿Algún otro tema? Bueno, el caballito de Tolzán. Ah, bueno, eso fue un punto de acuerdo, ¿no? Eso fue un punto de acuerdo interesante. ¿Qué está sufriendo? El caballito, imagínate, el caballito. ¿Tú sabes por qué dicen el caballito? Si es el caballo más grande de América. No, sí, me la doy. ¿Es grande o chiquito? Yo lo veo grande. No es grande. ¿Por qué dicen el cabello? Pues porque está grande. Ah, A ver, imagínate, a ver, el pelón, o sea, la terminación on es aumentativo, ¿sí o no? Por ejemplo, debería ser pelof, porque es off. No, ¿No hay? No, la terminación on es de aumentativo, o sea, está aumentando. Ok. Si te dicen de pronto pelón, es el que tiene el pelo largo, no es el que tiene la cabeza calva. O sea, es el pelón, debería ser el que tiene el cabello largo. El rabón debe tener un rabote grandote y no un rabo chiquito. Así de veras, o sea, Sí, dicen tu saco está muy rabón porque está muy chiquito. Ah, sí, pues si dice está rabón, está chiquito. Entonces el caballito. Está grandote, al contrario, ¿Sí te censo. entendiste? sí, no, sí, se explicó perfectamente. Yo no entiendo, pero usted sí se explica bien. Todo el mundo lo entendió. Si dice Por que eso on no es usted, grande, es mío, diputado. debe ser pequeño, entonces el hito debe Debe ser grande. el caballón, Caballón que en latín grande. es caballón. No, el caballón es Andum, grande. caballo. Sería un pequeño caballo. Pues es un camionón, o sea, es que es grandote, ¿no? Como este moscón que anda pasando por acá. Es un ¿Sí lo moscón. ves? Hay que pasarlo a maquillaje, la mosca. Así, sí, para que no brille. Bueno, pues estamos llegando al fin del programa, amigas y amigos. Yo les suplicaría a nuestro querido amigo Sergio
nos diga y nos comente qué tenemos para el público. Claro, amigas y amigos, recuerden el martes tenemos salud visual de 12 a 5 de la tarde, salud dental lunes, martes y jueves de 3 a 6, taekwondo lunes, miércoles y viernes de 4 a 6, taekwondo jueves y viernes de 9 a 10 de la mañana, zumba miércoles de 10 a 11 de la mañana, guitarra jueves de 4 a 6, yoga para adultos lunes y viernes de 10 a 11 de la mañana, clases de baile miércoles y viernes de 5 a 6 de la tarde, curso de arreglo floral miércoles de 4 a 5 de la tarde, curso de automaquillaje miércoles de 11 a 1 de la tarde, orientación psicológica jueves y viernes de 9 a 11 de la mañana, asesoría en materia de inmuebles, hay que hacer previa cita al 6386-7630, asesoría jurídica, orientación y gestiones ciudadanas, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la noche. Oye, ¿y cómo va el tema de tilapia? Platícanos. Ahorita ya hay una población de 250, 300 tilapias, ya creciendo. Muy pronto ya vamos a estar en posibilidad de hacer el primer festín de la tilapia, para que nuestros amigos vengan a acompañarnos. Ya tenemos también lechugas y los jitomates. Yo creo que ya para esas instancias de ese festín. ¿El maíz todavía no está grande? No, Alberto. Maíz todavía no. No tengo maíz aquí porque el maíz se requiere pues otro tipo de tecnología. Aquí estamos hablando de acuaponía y de hidroponía. Entonces son para plantas pequeñas, pero me imagino que tu ignorancia es supina porque estás... Hidroponía, acuaponía, Onia. tía Polonia, ¿no? Tú eres Polonia, No, está está Polonia. padre, de verdad deberían de venir a ver el modelo que hay aquí en Linares 74. Sí. Está impresionante. De verdad, yo cuando lo vi me sorprendí. Tenían tilapias chiquitas, grandes, se alimentan de los desperdicios de las plantas. Es toda es un tecnología. Ecosistema, Y no se desperdicia agua, mi querido Freddy. el 1% solamente al día. De la Lo que se evaporación. evapora. De la evaporación. Está impresionante, de verdad, qué padre. Oye, qué padre tu chamarrita. Gracias, gracias. Y yo pensé que era una pijama, No es pijama. ¿no? Es que me voy a ir así porque así ya me subo al metro, puedo hacer lo que quiera, nadie me dice nada. ¿No te decían que se espantan o qué? Se espantan. Bueno, amigas, amigos, hemos llegado al fin del programa. Recuerden que tenemos los viernes Consulta a tu abogado, los lunes un programa que dirige Jesús Grez Monzón, Adicciones. que es Adicciones. Después de Jesús llegamos con historias, leyendas, anécdotas, tradiciones de la Ciudad de México, y nuevamente el jueves en Respuestas. Nos vemos. Me faltó Leticia del Rocío Hernández Gómez con El Rostro de la Trata. Amigas, amigos, hasta la próxima. Saludos cordiales.